pelota Hernán, el hombre del 1-1. Prácticamente nací con la pelota al lado mío. Hizo norma de ventaja, qué bonita jugada de Hernán. Un cambio grande, un cambio que quería hacer, que también necesitaba. Hernán López. En lo personal me siento bien, haciendo goles, asistencias. Hernán para el primero. ¡Hernán! ¡Toma, papá! Mi primera conexión con la liga, a mí me gusta mirar mucho fútbol. Miraba la liga, obviamente, me interiorizaba. Con la llegada de Leo fue mucho más la decisión por la cual vine para acá. Hablé con varios jugadores que están acá en la liga. Me interesó mucho y eso también hizo que me decline la balanza para venir para acá. Yo creo que de las cualidades de Hernán que fueron importantes para el equipo fue su forma de juego, su estilo. Él es un enganche, él termina siendo la conexión entre mediocampistas y los delanteros, que siento que en el último tiempo no hemos perdido esa conexión, y yo creo que Hernán es un jugador que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Tanto en la construcción del juego y también en la definición, porque bueno, también se suma muy bien al ataque y eso es muy importante para nosotros. Lo más complicado de adaptarme al cambio de acá es, yo creo que más que nada lo cultural. Me costó un poco adaptarme a lo que es el manejo que tienen ellos, tanto en lo futbolístico como en lo cultural en sí. Gracias a Dios tengo a Cristian que me acompaña, que me guía, que me orientó desde el primer minuto de cómo era el manejo de los partidos. Sí, veo muchas similitudes con respecto a Hernán y yo cuando llegamos, con mucha ilusión. Yo creo que los dos vinimos sin saber hablar inglés. También eso es una barrera que él tiene hoy en día y que yo la tuve en aquel momento. Hemos llegado los dos a la misma edad. Yo también llegué con 23 años y nada, con mucha ilusión. La verdad que es un chico con mucha energía, con mucho futuro por delante. Yo veo muchas similitudes con Cristian, tener que adaptarte a un nuevo fútbol, venir del fútbol argentino. Lo hablo mucho con él, me ayudó a adaptarme a un fútbol nuevo, a explicarme cómo es la vida acá. Él está hace mucho tiempo, al estar desde mi misma edad también me ayudó un poco al entender y entender cómo fue su trayectoria acá en el club, y como para tomarlo como ejemplo. Yo tener 23 años, venir a otra liga, a otro país, es muy distinto, es muy difícil, pero bueno, teniéndolo a él es muy gratificante. Yo creo que la conexión esa vino natural, fue algo natural que se fue dando. Desde el día 1 que llegó Hernán, yo traté de estar encima de él para lo que sea que necesite. Yo creo que para él poder llegar a un lugar nuevo donde no es tu idioma, y por lo menos tener a alguien que sabes que habla tu propio idioma, que conoce tus costumbres, porque tenemos las mismas, es de mucha ayuda. Entonces nada, la verdad que muy contento de haberlo podido ayudar en todos esos detalles que hacen que uno se sienta cómodo cuando llega a un lugar. Pellegrino, acá viene López, volvieron a pasar. Buena magia, el tiro, golazo. Otro zurdazo fulminante, qué linda. Hernán López pone el 2-0. Yo creo que lo que le traen los argentinos al juego es la pasión, el transmitir esas ganas de triunfar con la que prácticamente nacemos nosotros. Sí, mi conexión con el fútbol desde que nací. Prácticamente nací con la pelota al lado mío, de ir a los estadios a ver jugar a mi papá. Arranqué a jugar en un club a los 4 años. Bueno, obviamente ser familiar de Maradona también eso ayuda, pero bueno, yo nunca me pusieron la presión de tener que jugar a la pelota. Fue un instinto mío. Bueno, yo creo que lo que más me gusta de Hernán es su sencillez. Me encontré con un chico muy humilde, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de crecer. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, porque hay a veces que llegas a un lugar nuevo y depende de tu actitud, hay gente que te puede llegar a catalogar de una manera o de otra. Y siento que Hernán ha entrado muy bien en el grupo. Todo el mundo vio que es un chico muy humilde, que es trabajador, y eso es lo más importante, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como equipo, tener ese tipo de jugadores. No, ser familiar de Maradona obviamente es un privilegio, y en lo personal no lo veo con ninguna presión. Es algo que desde que pateé una pelota tenía como el
el título arriba de mi cabeza, que soy el sobrino Maradona. Es algo que con el tiempo quise llevar a cabo también por mí, de empezar a generar mi nombre. Obviamente que dejen un poco de lado de que soy el sobrino Maradona, sabiendo que es lo primero que van a decir. Yo obviamente eso lo tomo con orgullo porque tener la sangre del mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la historia depende del gusto futbolístico. Y es lindo también porque encima se cuadra todo. Soy zurdo, soy familiar de él. Siempre van a buscar el detalle. El equipo local, ¡ay! Que la recupera López y se viene. Viene el segundo. López la picó. Para mí significa un montón el poder ver chicos, como Hernán, que ojalá pueda hacer una gran carrera acá, como Thiago Almada y como todos los chicos, ¿no? Que han venido, la mayoría que han podido triunfar en sus clubes y después terminar dando un salto también en su carrera. Y bueno, verlos triunfar en sus carreras es algo lindo y ojalá que acá podamos ayudar a Hernán, que él pueda seguir esos pasos. No, y lo que espero de Hernán en los San José es primero revertir la situación como grupo, después obviamente de cada uno en lo personal quiere destacar, quiere seguir sumando goles y asistencias para el equipo. Obviamente no es lo mismo hacer goles y asistencias y ver que el resultado es adverso, y después obviamente usar como motivación los torneos o las copas que son aparte de la liga para poder generar otra estrella para el club, que es algo lindo, algo que soñamos todos, y es algo que hablamos mucho con Cris para poder llevar al club a lo más alto. Se la abrieron a Kikanovic. Lindo centro para Pellegrino. Está López, gol. ¡Gol!